Iniciar. Bueno, a ver, he preparado aquí como, bueno, al final me ha salido como 30 diapositivas, que para lo que os voy a contar, que va a ser muy poquito, porque para el que no conozca la nube de Amazon, es, bueno, la cloud pública más grande que hay, es inmenso, o sea, directamente para contaros solo un servicio podemos estar aquí 2 o 3 días. Entonces, de lo que os voy a contar va a ser de el servicio de VPC, que es el servicio de networking, digamos, y de infraestructura, el servicio IAM, que es la identificación y la autenticación y usuarios, grupos, roles y demás, el servicio de C2, que es el servicio de cómputo y demás que tiene Amazon, y un poquito de S3, que es el servicio de almacenamiento, digamos. Entonces, a ver, vamos a darle aquí a la presentación. Vale, bueno, aquí pongo una pequeña introducción. Amazon Web Service nació en el 2006. Realmente creo que el primer servicio que se lanzó fue el SQS, el servicio de Call Short Queue Message, que lo lanzaron creo que en 2005, 2004, y era algo como interno para ellos, y esto lo contaron una vez, me acuerdo, en un taller de uno de los técnicos, de uno de los arquitectos de Amazon Web Service en España, contó que la infraestructura propia que usaban ellos internamente, a alguien se le ocurrió, no sé a quién, decidir lo que esto se podía vender, digamos, a los demás, ¿no? Y nació con ese servicio, con el SQS, y creo que S3 fueron los primeros que nacieron. Y bueno, se lanzó oficialmente en el 2006, cuenta que para el 2007 ya había 180.000 usuarios, digamos. O sea que en uno de los, bueno, Amazon tiene varios eventos aquí que hace a lo largo del año, aquí en Madrid, por ejemplo, uno es el Summit, que si os sonará, ese es quizás el más grande, el más comercial y demás. Y después hay varios grupos de Meetup, yo estoy en algunos de ellos. Y hay otro evento que ese es más técnico, que son los Awesome Day, que le llaman ellos. Ahí, por ejemplo, uno de los una vez que acudí yo a uno de ellos, le preguntaron, bueno, alguien novato en Amazon, digamos, en la cloud, ¿por dónde tendría que empezar? Porque ahora mismo la cloud de Amazon es la más grande, la que más clientes tiene, y creo que tiene, no sé cuántos podrá tener, a lo mejor unos 200 servicios, eso es una locura, digamos, para entrar ahí, ¿no? Y le preguntaron, pues, por dónde tendría que empezar, y este era un evangelista de esos de Amazon que le llaman, que son así de finos. Él decía que, como os cuento aquí, para alguien novato, digamos, que quiera adquirir experiencia en la cloud, se recomienda que domines IAM y VPC, para empezar. Digamos que dominando esos dos servicios uno ya puede empezar con una cierta base en Amazon, ¿no? Van a ser dos de los que vamos a ver un poquito aquí ahora. Bueno, esto es una perspectiva así muy de lejos de los servicios que ofrecen, que no sé si están todos porque creo que no cabían. Así a grandes rasgos de lo que podéis ver ahí por familias, ¿no? Por cómputo, almacenamiento, base de datos, networking, herramientas de developer, fíjate, Internet de las cosas, seguridad, análisis, aquí hay cierta parte, aquí es donde están incluidos servicios para Big Data, como el Elastic Map Reduce, que es un framework de Hadoop, Kinesis, que es para el análisis de logs en tiempo real, servicios que tienen de Elasticsearch, bueno, en fin. Esto es un poco para que os hagáis una idea de la jungla que hay aquí metida de servicios en Amazon, ¿no? Vale. El primer servicio que os voy a contar un poquito es el de Identity and Access Management, que es, como os digo, la forma es el servicio que te ayuda un poco a controlar y a securizar el acceso a los recursos de Amazon. A ver, ¿cómo os puedo contar esto? Comparándolo con Azure, el servicio, digamos, de Azure sería el Azure Active Directory, que yo, por ejemplo, no he trabajado con él. No sé si vosotros lo conocéis, si tenéis experiencia o... Pues al final en Amazon, esto lo vamos a ver ahora en la consola, que lo voy a abrir porque se va a ver mejor. Tú creas una cuenta de Amazon, crea por defecto una cuenta raíz, que se llama. Esa cuenta no es un usuario que pertenezca a un grupo ni nada en sí, sino que es la cuenta por defecto que él te crea, y las buenas prácticas de Amazon te dicen que no uses esa cuenta para nada directamente. O sea que esa cuenta directamente,
Bueno, esta es cuando entras en la consola de Amazon, esto es como lo primero que te aparece. Aquí tú puedes pinchar, digamos, servicios a los que accedes frecuentemente. Tú te pones aquí y le dices, pues, Cognito, por ejemplo, lo quiero tener aquí. Y al final te pones aquí una serie de... Te personalizas un poco el dashboard, ¿no? Todos los servicios los tienes aquí. Como veis, hay un chorro de servicios aquí impresionante. Y ya os digo, cuando accedéis por primera vez, pues lo que os aparece es esto. Los servicios que habéis usado recientemente, una serie de tutoriales, digamos, de acceso rápido, lanzar una pequeña máquina virtual, una pequeña aplicación web, en fin. Lo que nos interesa, que es el servicio IAM, está aquí, tú pinchas en tu usuario y vamos aquí, My Security Credential. Entonces, la vista del... Bueno, esto es un aviso que te da aquí, que yo os contaré después. La vista del acceso IAM sería esta. Lo primero que Amazon te dice es que tienes que cumplir, o que él te recomienda que cumplas cinco reglas, que son estas. Lo ves de primera, ya te dice que elimines tus root access keys, o sea, la cuenta root, que es esta que hemos dicho, para empezar, que no la uses para nada, que te crees un usuario con permiso de administrador o lo que quiera, que ahora lo veremos. Te dice que actives el factor de autenticación múltiple en tu cuenta root, que esto es al final un aparatito tipo token que además de tu usuario y tu contraseña, vas con token también, que uses ese doble factor. Que crees usuarios individuales de IAM, que uses grupos y que apliques una política de password, o sea, que la contraseña caduque cada 10 días, que cumple una longitud, una serie de cosas. Como veis, yo no tengo hecha la mitad de las cosas, pero bueno. Yo no cumplo las prácticas. Sí que tenía usuarios, pero lo he borrado para hacer ahora una pequeña prueba. Entonces, esto es bastante sencillo. Tenemos usuarios, tenemos grupos. Quizá el concepto más, a priori, un poco más complicado de entender es el de roles, y tenemos políticas. Una prueba típica que se suele hacer, la primera práctica que se suele hacer es crear un usuario y darle permiso de administrador para logarte con ese usuario y no logarte con un usuario root como he hecho yo. Aquí hay un usuario que de hecho lo vamos a eliminar y lo voy a crear de cero. Vale, dice que le creas tal. Esto no tiene más misterios que añadir un usuario. Yo me voy a crear un usuario admin. Para acceder a los recursos de AWS se puede acceder de dos maneras. Acceso programático, o sea, acceso desde las SDKs del lenguaje de turno, PHP, Java. Yo, por ejemplo, he visto más la parte de PHP porque en mi anterior empresa trabajaban con PHP. Es lo que él le llama acceso programático. Bueno, aquí te lo cuenta, para atacar a la API, desde la CLI de Amazon, desde el SDK o otras herramientas de desarrollo. O acceso modo consola. En este caso yo lo que quiero usar es un usuario que va a ser el administrador de la cuenta, o sea, va a ser un acceso de consola, ¿no? Le digo que la password se la pongo yo. Y, vale, le digo que no la resete en el siguiente. Aquí es donde viene ya lo divertido. ¿Qué permisos va a tener ese usuario? Él te recomienda, bueno, que el usuario lo pongas en un grupo y que ya asignes permisos a través de ahí. Como yo eso no quiero hacerlo, digamos, yo quiero que este usuario sea mío, sea mi administrador global, digamos, de la cuenta. Amazon ya tiene, tú a los usuarios le atachas políticas, digamos, o al grupo le atachas políticas y por tanto todos los usuarios que estén en ese grupo adquieren todas esas políticas, las heredan. Él ya tiene un montón de políticas creadas, como veis aquí, para 50.000 casos de uso. Yo aquí busco, creo que se llama acceso de administrador. Esta es la política que yo le quiero atachar. Le decimos que para adelante y que cree el usuario. Vale, pues ya está. ¿Qué es lo que hace esto? Que la próxima vez que yo me logue, yo ya no tengo que ir a logarme a... Mira, ¿veis esto aquí? Todos los usuarios que vayan a tener acceso a la consola, yo puedo personalizarme una URL. Entonces no tienen que acceder a la cuenta raíz de Amazon Web Services, que es como yo he entrado.
sino que tu organización tiene una URL personalizada y ya será, depende de la política que tenga atachada cada usuario, lo que verá cuando entre en la consola o no. Vale, pues eso era, digamos, crear un usuario con permiso administrador y atacharle esa política. Aquí quizás lo más especial que pueda tener, que ya hemos visto un poco qué son las políticas no son más que documentos JSON. Ahora mismo podemos entrar en la de administrador para que veáis la pinta que tiene. Yo despliego la política y es un documento JSON. Las políticas se pueden crear en modo visual, arrastrando, pum, yo quiero permisos de tal, con una serie de checks que lo que te hace es generarte el JSON. O currártelo tú a manopla, digamos, desde cero. Yo lo que suelo hacer es que la creo en modo visual, que es más sencillo y para eso está, y lo que quiera modificar, si es algo ya especial, ya me voy al JSON y se lo planto. ¿Esto qué es lo que te dice? Que el efecto es un allow, action, cualquier acción y sobre cualquier recurso de la nube de Amazon es la política que tú le vas a tachar al usuario que has creado. En este caso tiene permisos totales para hacer lo que le dé la gana. Creo que excepto eliminar la cuenta raíz y tocar algo de ahí, eso es lo único que no le permite a la política del administrador y todo lo demás en principio lo puede hacer. O sea, digamos, está, como veis, pues aquí hay 50.000 políticas creadas. Database Administrator, pues no sé qué es lo que hará, pues tiene un montón de acciones, me imagino, sobre cualquier recurso, bueno, en fin, crea un montón de... es una locura esa política. Entonces, el concepto de rol... Ahí había dos tipos de ahí, por ejemplo. Sí. Había Job Function y AWS. No sé, el tipo ese que él indica, creo que es según la funcionalidad que va a tener esa política. Porque veo que el administrador pone que es efectivamente un job function y las otras son, pero la verdad que si te digo la verdad no sé por qué las categorizan así. O sea, yo al final las políticas que ellos tienen creadas ya suelo usar a lo mejor pues la típica administrador total, administrador de S3 y después ya la limito un poquito, o sea, parto de ahí. Hay veces que sí que he creado políticas directamente de cero, pero no sé qué diferencia hay entre manage, como pone, y job function, la verdad. Te digo la verdad, no lo he investigado nunca. El concepto un poco distinto aquí en todo esto, porque lo que hemos visto hasta ahora pues es lo típico que hay en cualquier sistema cloud, ¿no? Grupos, usuarios, políticas, son los roles. Los roles te permiten, en la diapositiva creo que lo tengo dicho de alguna manera, no sé cómo lo explico. Vale, un rol es un conjunto de permisos que permiten el acceso a acciones y recursos de AWS. Al final es un servicio toma un rol para actuar, digamos, a nombre de otro. Eso así dicho es un poco lioso, pero ahora lo vais a ver con un ejemplo más claro. Vosotros imaginaros, por ejemplo, que tenéis una máquina virtual corriendo en EC2, ¿no? Y tiene que acceder a un almacenamiento, un bucket de S3, que es el almacenamiento de objetos que tiene Amazon. Es el block storage de Azure, digamos. Para que ese permiso, digamos, para que tu máquina virtual que está en EC2 pueda acceder a ese recurso, tú tienes que permitirlo. Por defecto en Amazon todo está, digamos, denegado. Aplican, digamos, esa política de, no sé cómo se llama en inglés, de el permiso más restrictivo. O sea, por defecto todo está negado y ya te recomiendan que tú vayas permitiendo poco a poco lo mínimo que haga falta para funcionar, ¿no? Para que eso se pueda dar, digamos, se puede hacer de dos maneras, creo. O bien en la máquina ese bucket tendrá un usuario al que tiene acceso, o bien en la máquina virtual tú el usuario y la clave que ahora veremos de ese usuario que tiene acceso al bucket se lo pones ahí en el CLI, digamos, o en el código de tu aplicación, lo que tenga, o sea, va incrustado en el código, vale, cuando accedas a este bucket te logas con estas credenciales. Esa es la manera, digamos, que se hizo al principio y después Amazon, digamos, creó los roles
que es lo que ellos te recomiendan que es la buena práctica. Para que tú no tengas que tener credenciales guardadas en código ni en ningún sitio de eso, y tengas que estar preocupándote, digamos, de mantenerla, existen lo que se llaman los roles. ¿Qué hace el rol? El rol, tú cuando despliegas tu máquina virtual o después, le atachas un rol, que ese rol tiene acceso a un bucket concreto de S3. Entonces, sin tú tener que mantener, digamos, eso código ni en ningún lado, ya permite, digamos, la función que tú querías. O sea, un rol, ahora sí lo vemos en la consola, por ejemplo, yo aquí tengo un rol que es, como bien indica, acceso desde EC2 a todo S3. O sea, a cualquier instancia de máquina virtual que yo le atache este rol, automáticamente tiene acceso a todo S3. Un rol no es más que una política atachada que lo que hace es, como veis aquí, permite a cualquier acción de S3 y a cualquier recurso. Entonces esto es una manera, digamos, más elegante de tener organizados tus recursos, sin tener que estar preocupándote de dónde tengo las credenciales, si han entrado en la máquina y han comprometido esas credenciales. Todo S3, ¿a qué se refiere? Cualquier bucket que tú tengas en S3, que tú tengas en tu cuenta, evidentemente esto se limita a tu cuenta, va a permitir cualquier acción, leer, escribir, eliminar. Ese es un poco el concepto de rol. Y como os he dicho, pues las buenas prácticas indican que Cualquier usuario que entre a cualquier la máquina que tenga atachado este rol va a poder leer de Entonces, S3. tú te lo das a la máquina que tenga este rol, entonces tú tienes permiso a todo eso. Efectivamente, de hecho vamos a hacer una prueba ahora mismo. Pero el rol no lo tienes atachado a la máquina, lo tienes atachado el usuario. No, el rol se lo atachas a la instancia. Se lo atachas Sí. a la instancia. Vamos a hacer una prueba, aunque ahora después os voy a contar un poco No, C2. pero si luego lo cuentas, no. Vale. De hecho, uno de los ejercicios que tenía propuestos, creo que era, a ver, atachar rol a instancia C2 que permite obtener permiso. Vale. Como ahora después voy a contar. ¿Qué es Bueno, atachar atachar es ajuntarle. Ajuntarle, asociarle, asignarle. Eso, efectivamente. No, es que no lo sé. Que sí, está claro. Está claro. Vosotros si tenéis alguna duda de algo, o alguien que tenga cierta, no sé si de alguno aquí tendréis cierta experiencia en Amazon, algo habéis tocado, tú habías tocado algunos servicios y algo no os rechina o algo, yo estoy oxidado en algunos servicios, o sea, es posible que algo se me cuele o me pase. Pedir muchos productos no sirve, ¿no? Es lo que te voy a decir. ¿El qué? Como experiencia, pedir muchos productos No, en principio eso no. Creo que la semana que viene nos vamos a poner ciegos. Bueno, ellos venden que todo su ecosistema, ellos usan este producto, o sea, ellos a nivel interno, que es como lo que nació Amazon, que fue una tienda de libros, digamos, todo su sistema se apoya en esto, o sea, ellos mismos lo usan, ellos venden mucho que S3, ellos lo usan, no lo sé si a nivel real eso será después así o no, claro, eso ya es también mucho marketing. Yo creo que sí. Lo lógico es eso, ¿no? Lo que os iba a contar, sí, yo creo que lo podemos contar aquí, aunque después veamos un poco C2 de manera rápida. No voy a entrar en cómo se despliega una instancia, porque después lo voy a contar, pero para que veáis lo que hace un rol. Vale. Cuando tú despliegas una instancia, yo le digo que me coja ese rol. Esto sería adjuntarlo, David. Simplemente selecciono un desplegable, le digo, ¿qué rol quiero que tenga esta instancia mía? Ese rol que yo he creado. ¿Puedes ponerle más de un rol? No. Yo diría que no. De hecho, no te permite. Antiguamente solo podías adjuntarle el rol cuando la creabas. Después ya se permitió que incluso una vez la máquina estando creada, puedas modificarle el rol. Tú lo que en un rol puedes tener muchas políticas atachadas. Bueno, voy para adelante, que aquí al final aquí lo que quiero es... Nada, esto después os contaré un poco qué es lo que tiene... Ese no me gusta. Vale, este. Vale, yo le digo que no sé. Y no tengo clipper, ¿por qué?
Esto os lo voy a contar después. No quiero entrarme aquí en esos datos porque para que veáis lo que hace cuando tiene atachado un rol. Vale, ahora me está lanzando la instancia, le he aplicado el rol y ahora vais a ver qué es lo que pasa. Si hubiera una aplicación ahí corriendo, vale, esta es la IP pública. Esa es la IP pública. Vale. Me voy a conectar ahora a la instancia cuando la despliegue. ¿Dónde estará esto? Esos colores son chulos ahí, hombre. A ver si me deja. Vale. Vale, ya estoy en la instancia, ¿vale? Que he desplegado. Entonces, la prueba más rápida que voy a hacer es con el CLI de Amazon. Esta instancia ya lo tiene preinstalado. Entonces, yo, como me conozco el comando, hago esto. Y esto, en principio, es el comando que me permite listar todos los buckets que hay en S3. Si la instancia no tuviera tachado el rol, me daría un permission denegado. Como vais a ver ahora, me lista los buckets. Si yo le quito el rol a la instancia, vais a ver que me va a dar pues algo muy distinto, claro. Esto creo que era aquí. Le quito el rol, lo aplico. Vale. Esto suele ser inmediato. Entonces, si yo ahora listo, me dice, pues nada, que no tengo credenciales y que no veo nada. Si tuviera una aplicación ahí corriendo en código, que la aplicación, el SDK de Java consultara el bucket para escribir lo que sea, pues evidentemente si tengo el rol podré hacer lo que le he puesto, si no lo tengo, pues me va a dar un petardazo por ahí. Al final este es el uso básico de un rol. Pero ahí que te lo puedes saltar si quieres, ¿no? Configurándole las credenciales, ¿no? Eso es lo que os conté antes. El modo antiguo que se hacía era configurar tus credenciales en la máquina, pero claro, esto implica que si tú tienes una flota de 10 instancias y un día cambias las credenciales, tienes que hacer ese mantenimiento. O sea, con lo cual eso ni es efectivo, ni es seguro, ni nada. Por ello salieron los roles. Pues bueno, esto es un poco a grosso modo lo que sería el servicio de autenticación de IAM. No sé si tenéis alguna duda o tal, es relativamente sencillo, quizá el concepto de rol es un poco el único distinto a Azure, porque no sé si en Azure existe ese concepto o no, porque la verdad es que no he investigado el servicio este de Active Directory. Debería también buscando un juego de palabras entre autenticación y lo que significa IAM o... Pues la verdad que no lo sé, Identity and Access Management. Sí, IAM. La verdad que eso no lo he investigado yo mucho. La gente le da mucho a los... Pensaba que iba a decir los juegos de palabras, pero no. Vale, el servicio de... Psicotrópico más, claro. Más típico de él. Por eso escucha psicotrópico, ha dicho psicotrópico, lo que te vamos a decir. El servicio de Virtual Private Cloud, que es el que vamos a ver ahora, sería el similar al Virtual Network de Azure. O sea, digamos, es donde puedes desplegar tu infraestructura y demás dentro de Amazon, ¿no? Tus redes virtuales, tus subredes. ¿Cómo Amazon
tiene montado este servicio. Lo vamos a ver en la consola. Al final esto se compone, una Virtual Network no es más que un trozo, digamos, de red que te ofrece Amazon dentro de su infraestructura para que tú ahí te montes lo que quieras. Ellos lo tienen dividido por regiones, zonas de disponibilidad, que ahora os voy a contar un poco qué es lo que es, porque difiere un pelín de Azure. Vale, ese es el esquema de una VPC, pero creo que tengo por aquí. Vale, esa es la infraestructura global de Amazon actualmente. Creo que esto sí que está actualizado. Los puntitos verdes son las próximas regiones que van a crear. Y el numerito es cuántas zonas de disponibilidad tiene cada región. Una de las normas de Amazon, y que en esto a mí sí me gusta bastante más que Azure, es que ellos siempre que crean una región, como mínimo, tiene 2 zonas de disponibilidad. Con lo cual, lo que ocurrió hace 3 o 4 semanas cuando se cayó North Europe en Azure, eso en Amazon sería mucho más difícil que ocurriera. Yo he visto en Amazon caerse zonas de disponibilidad, pero no recuerdo haberse caído una región entera nunca. Entonces, yo, por ejemplo, que uso la región de París, al final porque es la más cercana aquí, como veis aquí, tiene 3 zonas de disponibilidad. Con lo cual, tú puedes desplegar tu infraestructura, tu aplicación. Cada zona de disponibilidad es dentro de una región un data center aislado con varios kilómetros de distancia una de la otra, con electricidad, edificios, o sea, esta es la única que estuve mirando a ver por qué, y es una región especial que está en Japón, en Osaka, que dice que la puedes usar, pero la verdad es que no he entendido muy bien el concepto de por qué está creado eso ahí. De hecho, ha salido hace muy poco. Porque tenían todo reventó una central nuclear y se cargó como una. Eso lo estuve leyendo ayer. Es que en cursiva las cosas no van muy bien. Probablemente se ha atrevido a apagar la otra. Y como está todavía Claro. conectada. Yo no desplegaría cosas en una región que solo tenga una zona de disponibilidad, la verdad, porque es una cosa básica. O sea, si eso se cae, como ocurrió, A lo pues mejor la región para experimentar. te Para hacer queda, prueba qué pasa si me quedo sin servicio. Si hay una explosión nuclear, por ejemplo. te quedas vendido. Entonces, una región cualquiera, como puede ser pues la región de París, Amazon evidentemente no revela dentro de París donde tiene sus 3 zonas de disponibilidad, o sea, sus 3 data centers aislados con varios kilómetros de diferencia, en fin. Eso es, digamos, lo que él llama, de hecho aquí te lo define, ¿no? Centros de datos independientes alejados varios kilómetros entre sí. Entonces tenemos regiones, como puede ser París, tenemos sus 3 zonas de disponibilidad, que es la consola. Aquí es donde yo selecciono las regiones. Como veis, antes estaba en Virginia del Norte, cuando intenté tuve que cambiar porque no tenía nada ahí desplegado, entonces no tenía recursos, ¿no? Aquí yo elijo la región y dentro de la región, si veis creo que en el dashboard, aquí, por ejemplo, te da un estatus de las 3 zonas de disponibilidad. Él las nombra normalmente con EU por Europa, West, la zona oeste y un 3. Y ahora cada zona de disponibilidad le pone una letra. En este caso, A, B y C. Tú siempre que despliegas un recurso te va a preguntar siempre, dentro de la región en la que estás, si lo quieres desplegar en una zona de disponibilidad concreta o si él elige por ti. Cuando he desplegado yo antes la instancia, de hecho, podemos ver que estará en la zona C. Yo no he elegido nada, él lo ha elegido aleatoriamente y me la ha puesto en la C. ¿Qué más cositas tenemos aquí de...? ¿No está la diferencia de la región con que 2 máquinas en 2 zonas de disponibilidad diferentes? No, ellos lo que venden, al menos, es que ellos, entre sus zonas de disponibilidad, hay un canuto y un ancho de banda dentro de sus redes privadas que la latencia prácticamente es inexistente. Sí, pero 2 máquinas en la misma zona de disponibilidad, Sí. haces un ping a otra, tendrá una latencia un poco diferente. Yo entiendo que sí, claro. No he medido eso exactamente cuál es la diferencia, pero entiendo que la diferencia debe ser muy poca, por lo que ellos venden. O sea, dentro de una misma región, los data centers que ellos tienen conectados, no sé cómo los llaman. Yo creo que hay por ahí un documento que te explica cuál es el ancho de banda que dispondrías y demás, y cuál es la latencia, pero creo que bastante
muy poca la diferencia. Aparte de tener zonas de disponibilidad, tenemos el concepto de subredes, que es trocear tu VPC. Tú imagínate que la VPC la tienes en un, por ejemplo, creo que aquí tengo alguno, ¿no? A ver, servicio VPC. Vale, yo solo tengo una VPC que tiene este bloque de direcciones y yo ahora dentro de ese bloque de direcciones, Amazon en cada región él te crea una VPC por defecto, que es esta, y te crea una subred por defecto en cada zona de disponibilidad. Eso ya te lo da él. Yo aquí tengo creada alguna más porque estaba haciendo pruebas. Entonces, como veis, pues la subred no es más que un trozo dentro del bloque de direcciones de la VPC principal, que tú puedes crearte a tu gusto. Yo les he puesto pues que son /20, tengo 4090 IP ahí para desplegar pues lo que me dé la gana. O sea, tú en una zona de disponibilidad puedes desplegar varias subredes. Ahora, una subred solo está en una zona de disponibilidad. Una subred no puede pertenecer a varias zonas de disponibilidad. Aquí sí que, a diferencia de Azure, o por lo menos yo lo que he visto, sí que existe el concepto más claro de subred pública y subred privada. O sea, en Azure, por ejemplo, hasta lo que yo he leído y lo que he tocado, las tablas de rutas y demás, es algo prácticamente que él te automatiza. Puedes hacer una tabla de rutas un poquito custom para, yo qué sé, pero por ejemplo, yo la que he estado mirando de lo que tenemos ahí desplegado, muchas de ellas son prefijadas, o sea, él prácticamente no las tocas. Aquí en Amazon, digamos, el concepto se complica un poco porque aquí sí que tienes que bajar a un nivel un poco más bajo para tocar. Por defecto, cada VPC tiene una salida a Internet, ellos lo llaman Internet Gateway, esto ya te viene creado, no es más que en su red interna una salida a Internet que ellos te dan por ahí. Cada VPC tiene... ¿Tienes control sobre Aquí tienes control. sobre la salida? ¿Sobre el IP que tienes de salida o simplemente...? No, eso no. Al menos yo al nivel, digamos, usuario, no sé si a un nivel empresarial grande, un Netflix tendrá pero lo que te permite crear aquí, si tú creas un Internet Gateway porque tienes otra VPC y la tachas, no te da más opciones que lo que estás viendo aquí. Un ID que está tachado y a tu VPC está. No tienes más. No tenía un tema de Elastic, ¿no? Eso ahora si queréis os lo cuento. Para que se entienda un poco el concepto, tú puedes tener sus redes privadas y sus redes públicas. ¿Cómo diferencias una de otra? Al final las buenas prácticas te dicen que servidores web tú los tienes de cara a internet en una subred pública y servidores de base de datos, por ejemplo, de aplicación, los tienes en un sitio interno, digamos, que no es accesible desde fuera porque no tiene sentido, los tendrías en una subred privada. La única diferencia es, y ahí es donde entra el concepto de tabla de rutas, que si tú a la subred le tienes añadido una tabla de rutas que tiene un Internet Gateway, esa subred es pública. Si no tiene el Internet Gateway, es una subred privada. Ese es el concepto, digamos, lo que hace que lo sea. Aquí podemos ver un ejemplo. Yo tengo una tabla de rutas que yo he creado a mano privada. ¿Por qué es privada? Porque como veis aquí, no tiene acceso a Internet. Si veo la otra que él me crea por defecto, tiene aquí, esto ya es un concepto un poco que depende. El que no haya visto nunca tablas de ruta a lo mejor dirá, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, aquí lo único que te está diciendo es que si el destino es Internet, salgas por aquí. En la otra tabla de rutas esta línea no existe. Por tanto, la subred es privada. Por defecto, dentro de tu VPC, todas las subredes en todas las zonas de disponibilidad tienen comunicación entre sí. Eso ya existe. A menos que tú lo deniegues con grupos de seguridad y veremos que es un concepto muy parecido al de Azure. O con los ACLs. Pero por defecto la conectividad, digamos a nivel de Amazon, ya existe. O sea, tú despliegas una instancia en la zona de disponibilidad C y otra en la B
a menos que tú lo deniegues por grupos de seguridad, entre las dos hacen ping. Tú no sabes dónde está cada instancia, está en un centro de datos separado, pero esa conectividad ya existe. O sea, eso es lo que te dice este Destination Target Local. Esa línea es lo que hace que entre ellas, por defecto, tengan visibilidad. Si tiene la salida de internet puesta, pues será pública, como os he dicho, y si no la tiene, como en este caso, solo tiene conectividad local. Esa es un poco la diferencia. Aquí, yo hasta lo que he visto, Amazon sí que puedes personalizar mucho más cómo es tu infraestructura de red. O por lo menos eso es lo que yo pienso que en Azure, ¿no? Puedes bajar a un nivel más bajo en cuanto a las tablas de ruta, las subredes, un poco todas esas características, ¿no? Bueno, cuando tú despliegas una instancia de máquina virtual en Amazon, por defecto no tiene nada abierto hacia afuera. O sea, por defecto está... O sea, miento, el tráfico hacia afuera está permitido, pero la entrada está denegada por defecto. Aquí es donde entra un poco el concepto de, que ahora después os contaré, de Security Groups y Network ACL. Esto es cómo funciona en Azure. O sea, tú una instancia o un grupo de instancias le asocias un Security Group, que no es más que una especie de firewall virtual, un conjunto de reglas que le dice qué puertos son accesibles y cuáles no. Un poco la diferencia entre Azure y Amazon es que Amazon introduce el concepto de Network ACL que funciona distinto al Security Group. El Security Group funciona a nivel de instancias o grupo de instancias y el Network ACL funciona a nivel de subred. Lo que te recomiendan es que si tu infraestructura de red o tu aplicación no es muy complicada, el Network ACL, digamos, ni lo toques, porque empieza a complicarse. O sea, dejes como está por defecto. ¿Y cómo está por defecto? Pues por defecto el ACL, como veis, tiene una regla que permite todo. O sea, tú vas a controlarlo por los Security Groups. Si tienes un Security Group que permite el puerto 80 en tu instancia, tal y como está el Network ACL por defecto, él no se va a meter ahí. Como he dicho, va a nivel de subred. O sea, si tú tienes 20 instancias en una subred tipo y de repente aquí cambio, aunque en tu Security Group tienes permitido el puerto 80, aquí no, el Network ACL prevalece. Por eso dicen que, a menos que tú quieras, digamos, una infraestructura más sofisticada a nivel de red, digamos que el Network ACL ni te metas. Dejes como está y te dediques a administrar por Security Groups. Que es un poco lo que cuento aquí. También hay otra diferencia entre las dos formas de securizar, digamos, una instancia dentro de una VPC. Los Security Group funcionan con estados, no sé cómo se llama eso, stateful, hay dos conceptos, stateless y stateful, le llaman ellos. Funciona con estados, lo que quiere decir que si tú permites en un Security Group que haya una regla de entrada al puerto 80, por defecto va a permitir la salida de ese tráfico, sin que tú le indiques que en la salida, a ver si me explico un poco mejor, viendo un Security Group. Por ejemplo, tenemos este Security Group que tiene reglas de entrada y reglas de salida al final. Un firewall básico. Yo aquí en la regla de entrada le digo que permito el puerto TCP 3306. Pero si nos vamos al outbound, como veis, yo aquí no le digo que el outbound también me permita la comunicación referida a este puerto. O sea, él por defecto, si tú permites la entrada, él va a permitir la salida de esa comunicación. En los Network ACL no, en los Network ACL, como son sin estado, si tú permites la entrada, también tienes que permitir la salida. Si tú eso no se lo especificas, esa comunicación no se va a realizar. Entonces, añade una capa, digamos, de más complicación. Por eso recomiendan que los Network ACL los toques con cuidado porque puedes montar ahí una guapa en una infraestructura. Y eso es un poco lo que os contaba aquí. Bueno, estos son los elementos que hemos hablado de una VPC. Hay un elemento del que nos ha hablado que es el peering, porque dentro de tu cuenta de Amazon
tú puedes tener pues 5, 6, 7 VPCs, depende de los, igual que en la cuenta de Azure, pues tenemos varias Virtual Network. Está la estable Virtual Network, que es la que se usa en general para producción, desarrollo y pero puedes tener varias. Si tú quieres que se permita la comunicación entre una instancia que tienes en estos VPC y en esta, tienes que crear lo que ellos le denominan un peering, una interconexión. Tienes que decir que la VPC A tenga una interconexión con la B y que la B tenga con la A. Si eso tú no lo indicas, no se va a producir. No existe comunicación entre elementos de dos VPC. Dentro de un VPC, todos los elementos tienen comunicación por defecto, pero entre dos VPC, si tú no lo especificas con un peering, esto no tiene coste ni nada, es una conexión que se hace en 2 minutos, no se va a producir la comunicación si no existe ese elemento. ¿Y tiene algún tipo de calidad de servicio? Eso ellos te cuentan, de hecho creo que lo pongo aquí, no, creo que no lo pongo aquí, eso está redundado, ellos te aseguran que eso tiene un SLA que será del que sea, o sea, eso es autoadministrado por ellos. Igual que el Internet Gateway y otro tipo de elementos, o sea, ellos te aseguran que eso ellos lo tienen redundado en varios sitios y tal. Como ellos hacen esa conectividad por dentro, pues nadie lo sabe. Ellos te aseguran que eso no se cae. Eso no tiene coste, o sea, tú, más allá del coste del tráfico que muevas de una VPC a otra, que ya te facturarán, pero el hecho de crear un peering, creo que no tiene coste, no lo sé ahora mismo. Claro, te dice que Amazon utiliza su infraestructura existente para crear, no se trata de ningún gateway y no usa ningún hardware físico. No existen puntos de error de comunicaciones ni cuellos de botella de ancho de banda. Pues eso es lo que te cuentan ellos. Pero yo creo que no tiene coste. Vale, más cositas. Bueno, esto es lo que os contaba antes, la infraestructura global. Parece ser que en África no les gusta meterse. Allí están sin ninguna región cercana, Hace calor para los servidores. como veis, y en Sudamérica solo están en Brasil. O sea, ellos se han dedicado, en América del Norte tienen 7 regiones distintas, en Europa y en la parte de Asia y China. Hay 2 regiones especiales. Una es en América, que es el GovCloud, que ellos le llaman, que es solo pueden desplegar ahí organizaciones gubernamentales, y hay otra región especial que es la de China, que solo puedes desplegar ahí con un acuerdo que hay, no sé en dónde. Pero esas 2 regiones están vetadas, digamos, al resto de los mortales. Bueno, mira, ahora hay una que van a desplegar aquí, que no sé dónde es exactamente, en Oriente. Dubái, Sí, tiene pinta de ser por ahí, claro. al lado del tren a la Meca. Entre el Burj Khalifa y el tren a la Meca, ahí. En África no les gusta meterse de momento. Y en Europa, si recuerdo bien, ahí está la región de Francia, la de Dublín, la de Frankfurt y creo que la de Londres. Son las 4 regiones que hay en Europa. Se habla de que en Madrid tenían previsto abrir, pero de momento, por lo que veo, no tienen pensado desplegar eso. Bueno, creo que de momento estos ejercicios no nos vamos a meter porque quizá va a ser demasiado. Vale, otro servicio del que os quiero contar un poquito es el Elastic Cloud Computing, que es el servicio de despliegue de máquinas virtuales, por decirlo así de una manera muy simplificada, que tiene Amazon, que es el EC2. Bueno, ellos lo que te cuentan, al final EC2 pues es el despliegue de cómputo en la nube, escalable, bajo demanda, en fin, todo un poco, esto es un servicio que en cualquier cloud pública pues en ese sentido es muy parecido. Entre las características que tiene EC2 sí que añade un concepto que no sé si en Azure existe como tal, que es el concepto de AMI, que es
Una AMI, digamos, son todos los elementos que te permiten lanzar una máquina virtual, o sea, el sistema operativo, los discos añadidos que lleve, los discos de datos, todo ese conjunto, digamos, hace lo que ellos le llaman AMI, que es Amazon Matching Image, creo que es. Sí. Y es pues con lo que te permite desplegar tanto las que ellos ponen a disposición del público, pues instancias AMI las hay de todo tipo, Amazon, CentOS, Red Hat, los principales fabricantes, hay una marketplace que ellos le llaman, que ahí tienes pues instancias como, por ejemplo, existen Azure, pues desde un Cloudera, un tal, los fabricantes ponen a disposición de Amazon todas esas instancias. O que te la crees tú personalizada y tú después desplegarás instancias en base a esa AMI tuya, porque te has montado ahí una AMI que tiene que tener tal software preconfigurado y eso es lo que tú vas a usar, digamos, ¿no? Entre los... ¿Cómo denominan ellos las instancias? Que esto sí es un poquito más especial. Este es el nombre que cuando tú vas a desplegar una instancia, él siempre te va a decir de qué tamaño, ¿no? C4.xlarge. ¿Qué nos dice esto? Familia de instancias, la C. Las C son instancias de cómputo, destinadas al cómputo, que están optimizadas para una serie de conceptos que se puede leer en la documentación, que son recomendadas para cómputo. La generación 4, creo que ya hay un C5, una generación 5. Y el tamaño de la instancia. Xlarge, creo que empiezan por nano, micro, small, large, hay como 8 o 9 en cada familia. Y aquí un poco tenéis las familias que ellos las dividen por, depende del uso que te lo vayas a dar. Las M y las T son las de propósito general, las de cómputo son las C, las de almacenamiento y optimizado son las D y las I, para GPU son las P y las G, y para memoria son las R y las X. Un poco la nomenclatura que ellos le dan. La única curiosa son las T's, que funcionan de manera dinámica, digamos. O sea, las T te permiten de una manera más económica, de a lo mejor lo que te costaría una C, tener una serie de funcionan en base a créditos. O sea, la instancia, mientras que no está usando, te dan un rendimiento base, por ejemplo, la micro creo que tiene un 10% de una CPU. Mientras que él no suba de ahí, la instancia va ganando créditos hasta un máximo. Tú imagínate que tienes una aplicación que sabes que 2 horas todos los días tiene un pico de CPU y tú la sabes más o menos, es muy predecible. Entre usar una C, que te va a costar 2 o 3 veces más caro, y usar una T, a lo mejor te viene mejor usar una C tipo T. ¿Por qué? Porque los créditos que ha ido ganando mientras que no ha tenido mucha carga, en esas 2 horas de pico los consume y le permite crecer a lo mejor hasta un 60 o un 70% de la CPU respecto a la base que tiene un 10, y después vuelve a caer porque ha gastado sus créditos, vuelve a ganar créditos y vuelve a crecer. Entonces, ahí se puede hacer un poco de juego con respecto a que te cuestan mucho más barata de lo que te costaría una instancia, digamos, que no funciona en base a créditos, ¿no? Es un poco lo más especial en las instancias que hay, las T estas. Al final tienes una gráfica para medir el consumo de crédito, en fin, eso un poco hay que estudiarlo si te compensa o no, ¿no? Sobre todo si calculas que tu instancia se va a comer los créditos. En cuanto se come los créditos, el rendimiento decae como mínimo hasta su base. Creo que las micro, que es la que se suele usar en la capa gratuita, me parece que tienen un 10% de una CPU. O sea, de ahí no va a bajar nunca, por mucho que consuma. Ahora que os he dicho lo de la capa gratuita, a nivel de empresa, yo no sé cómo funciona Amazon, porque yo cuando he trabajado en algún sitio la cuenta ya estaba creada, o sea, no sé qué acuerdos llegarían en su momento. A nivel particular, Amazon te ofrece a cada cuenta que creas una capa gratuita, que ellos le llaman, que es durante un año, te ofrece una serie de servicios como estos, ¿no? Por ejemplo, te ofrecen 750 horas de instancias o Linux o Windows, o sea, te permite tener una máquina 24 horas al día levantada, una máquina micro, tanto de Windows como de Linux.
te ofrece, no recuerdo cuánto almacenamiento era, bueno, por ejemplo, 750 horas al mes de Elasticcache, 30 gigas de almacenamiento, en fin, esto lo puedes usar durante un año e incluso después hay algunos servicios que son para siempre. A ver, ¿qué más había por aquí? Amazon, pues, una instancia de base de datos durante 750 horas al mes, una instancia pequeña, claro está, 5 gigas de S3, y bueno, tú en tu consola puedes ir viendo, en la mía por ejemplo se ve, cuánto has ido consumiendo de la capa gratuita. Aquí te lo va a decir y bueno, te puedes programar una alerta si se pasa, lo ve. A mí por ejemplo que me dice que de Snapshot él prevé que me voy a ir al 145% a final de mes. Un poco las predicciones también hay que cogerlas con pinzas, pero por ejemplo me dice pues eso, que está previsto que gaste $1 a final de mes. La verdad que esto sí es bastante currado, los servicios que ellos tienen de informes, de presupuestos, de predicción de gastos, puedes parametrizarlo por cada servicio, o sea, esto la verdad que a mí sí que me gusta. Aquí te dice, pues bueno, que cumple los requisitos para la capa de uso gratuito y demás. Entonces, bueno, te permite hacer pruebas. ¿Tienes una pista o una idea de cómo hacen esa previsión? ¿O qué pueden estar en base a qué? Hombre, yo supongo que ellos coleccionarán datos del cliente en base a tus, no sé si a tus preferencias o... A ver, hay cosas que supongo que son fáciles de adivinar, ¿no? Si yo tengo ahora mismo un snapshot de 10 gigas y llevo 10 días del mes que lo he tenido y no lo he borrado, ellos prevén que a final de mes te vas a gastar esto. Evidentemente, si tú lo borras, la predicción se va al carajo, claro. O sea, ellos se basan en ese tipo de datos. De hecho, esto puede ser muy engañoso porque si yo ahora levanto 3 instancias, vengo aquí dentro de 10 minutos, me va a decir que el gasto a final de mes va a ser de $30. La borro, tarda un cierto tiempo, digamos, en adecuarse a eso, ¿no? Pero ya os digo que hay bastantes herramientas de presupuestos, de empresas que tienen a lo mejor 10, 12 cuentas de Amazon, una para desarrolladores, otra para producción. Digamos que ahí hay bastante chicha en eso. Como tú dices, esta predicción más que una predicción es una proyección. Sí. Entonces, esto era la capa gratuita, como os he dicho, y estamos aquí en las familias de instancias, que la única especial, como hemos dicho, eran las TES. Antes, ¿qué pasos, digamos, hay para lanzar una instancia? Que es lo que he hecho antes a prisa y corriendo. Pues no es más que Launch Instance, y aquí es lo que él te cuenta. ¿Qué AMI quieres coger para tu instancia? Pues esto es muy parecido a como puede ser Azure. Bien, hay una preselección, digamos, de instancias por familias. Hay una instancia, una AMI especial, que es la que ellos le llaman AMI Linux, que yo la he usado bastante. Es una instancia basada en CentOS, pero que mantiene Amazon. Ellos te aseguran que ellos mantienen los últimos parches, las últimas actualizaciones, lleva ya la CLI de Amazon, lleva una serie de herramientas precargadas y yo lo he usado mucho en Beanstalk, que es el platform, digamos, de Amazon. Ya ha salido la versión 2 y esto lo que hace pues es un poco que, bueno, aquí te dicen que ya usa el kernel 4.14, no sé por dónde va ahora mismo el kernel en 4. Y te dice un poco las herramientas, pues bueno, que ellos introducen. Y te añade además que es elegible por el Free Tier, que es la capa gratuita que hemos dicho. Ellos siempre te van a poner, eso sí, tú marcas un check en muchos servicios y le dices, no, solo déjame elegir lo que sea de la capa gratuita. Y te tapa todas las opciones y eso va bastante bien. Solo te deja elegir lo que va a entrar en la capa gratuita para que no te salgas de ahí, si no quieres consumir. Pues, por ejemplo, si te vas a las Windows, seguramente algunas son elegibles por la capa gratuita y otras ya te dicen que en cuanto la despliegues, eso te está facturando. Amazon cambió hace poco en la facturación y pasó a ser por segundos, que antes era por minuto. En las instancias Linux es por segundos, en las instancias Windows creo que todavía es por horas. O sea, si tú levantas una máquina de Windows 10 minutos, te van a cobrar 1 hora.
Eso que lo tengáis claro. Las Linux sí que facturan por segundos. Entonces nada, yo digo que yo elijo. Aquí es donde vamos, lo ves, él rápido te lo canta y además te la marca ya prefijada. Esta es la elegible por el free tier, que es una CPU, 1 GB de RAM, el almacenamiento que tiene, la performance que va a tener de red, un poco te cuenta, imaginaros lo que hay, o sea, un montón de posibilidades. Yo si me dais una cuenta de aquí de Quimio, yo levanto aquí, vamos. Vale, aquí nos dice un poquito qué detalles le queremos configurar. Aquí es donde antes le puse el rol, cuántas instancias quiero desplegar, a qué VPC, si va a tener una asignación de IP pública o no, qué comportamiento va a tener en el shutdown, bueno, una serie de opciones. Y además añade aquí, esto no sé cómo lo hace en Azure, creo que hay una opción también, lo que él le llama user data, o sea, un script previo que va a ejecutar en cuanto lanza la instancia, pues que me instale Apache. Pasamos a la ventana de storage, esto tampoco tiene mucho más. Azure es que no sé cómo se llama, sí, lo he visto, no lo he usado nunca. Yo estaba llevándolo con el WAHN, Vale. que crea un fichero. Le dices el tamaño, qué tipo va a ser, esto también es como casi todas las nubes, de tipo SSD por defecto, magnético, que es más barato evidentemente, las IOPS que va a tener, si se lo va a calzar cuando elimines la instancia o no, que puede ir asociado, en fin, eso tampoco tiene mucha historia. Etiqueta si le quieres añadir, qué security group va a tener, uno que tú creas o uno elegible, pues vale, le voy a permitir que el puerto 80 del 22 esté abierto desde cualquier parte del mundo. Esto en cuanto lances esto, él te va a decir eso no es recomendable, te lo canta rápido. Y al final lo que te da es el concepto de la conexión, que aquí sí que veo algo un poco diferente a Azure. ¿Cómo te puedes conectar después tú a la máquina? Mientras que Azure, al menos cuando lo haces en el asistente, te da opción de elegir o con un par de claves públicas y privadas o con usuario y contraseña, Amazon te dice que de usuario y contraseña nada, que aquí esto va por pares de claves y que crees una o que cojas una que él elige. Todas las instancias de Amazon tienen un usuario por defecto, o sea, según la instancia. La Ubuntu, el usuario se llama... no recuerdo cómo se llama, creo que es Ubuntu. En las AMI de Linux, que se llama EC2-user, ese usuario que él te crea es un usuario con permiso de sudo, igual que ocurre, por ejemplo, en Azure cuando tú lo creas. Y la única diferencia un poco es que esta clave que él te crea, o que tú puedes crear, lo único que hace es que en la clave pública la inserta en el usuario este sudo y a ti te permite descargar la privada. Y ahora ya como tú te quieras organizar, que guardes bien esas claves privadas, que le des una cierta seguridad, como aquí te dice, que sea en un sitio seguro y accesible. Es un poco la diferencia que hay en la conexión de Azure. En Azure tú le pegas tu clave pública cuando despliegas la máquina y aquí él hace un poco ese trabajo y tú trabajas con la privada, ¿no? Es la única diferencia y con esto pues nos desplegaría una instancia como tenemos aquí. Este es el panel de instancias. Te dice qué tipo, qué ID, si está corriendo, los chequeos de salud que un poco él le hace, su IP pública para conectarte, en fin, una serie de valores que cuando lo lanzaste, una serie de valores que tenemos en cualquier lado. Yo esta, por ejemplo, la voy a terminar porque no quiero que me cobren más, claro. Bueno, una instancia si está parada no genera facturación. Sí, pero es que creo que en otra región tengo alguna otra instancia desplegada. Entonces ya no son 700 horas por una instancia. Si tienes dos, se reduce a la mitad. Claro, podrías tener dos instancias, 300 y pico horas. Si está parada, evidentemente no factura. Te factura el almacenamiento, evidentemente. Claro, esto es como todo.
Yo la termino y por defecto te dice que el volumen de datos te lo va a borrar también, porque era lo que el check que teníamos, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado porque tú aquí puedes crear una política que por defecto eso no sea así, que es lo recomendable, porque hay que tener mucho cuidado con eso, con que te borre su volumen asociado. Y ahí lo terminaría. Que esto es un poco lo que os cuento para quien se lo quiera mirar en un momento dado, cómo se lanzaría una instancia. Esto que hemos lanzado es una instancia. Amazon tiene, creo recordar, 3 modelos de lanzar instancias. Esto que hemos visto es bajo demanda, es el modelo clásico de todo el mundo. Yo quiero una instancia ahora porque me ha surgido un proyecto nuevo y las lanzo. Hay 2 modelos más, que son las reservadas, que te permiten ahorrar dinero y ahorras bastante pasta para hacer ciertas labores, o las instancias spot o de subasta. ¿Qué diferencia hay? Lo normal es que una empresa que tiene unos proyectos calculados, proyectados cuando van a ser, compre instancias reservadas. ¿Qué es una instancia reservada? Tú te vas a comprometer con Amazon a 1 o 3 años a que vas a tener 10 instancias T2 de tipo micro y te las voy a vender a este precio. Se paga un precio inicial y el resto mensual. Eso te permite que haya una diferencia, aquí te dice de hasta el 75% de lo que te cuesta bajo demanda. Te compromete evidentemente a pagar un dinero antes, digamos. Cuando la das bajo demanda no vas a pagar nada inicialmente. Ahí ya un poco juega la previsión que tú tengas y ese tipo de cosas. Lo lógico es que las empresas que tienen grandes proyectos aquí funcionan a través de instancias reservadas, porque evidentemente el ahorro es bastante grande con respecto a bajo demanda. Y por otra parte tendríamos las instancias de subasta, que es lo que le contaba yo ya a Adri, que esto es bastante chulo, porque esto te permite un ahorro de hasta un 90% con respecto a las instancias bajo demanda. ¿Y qué son las de subasta? Amazon, la capacidad de cómputo que le sobra, lo podemos ver, creo que se ve aquí, de cómputo, de almacenamiento de memoria que le sobra, la pone a la venta, digamos, a los clientes. Entonces, ¿qué hace? Hace que tú, él dice que en la región de París la instancia M5 vale 2 céntimos a la hora. Ese es el precio de Amazon, de subasta, ¿no? Y ahora tú haces tu puja, tú dices, vale, yo voy a pujar que es 3 céntimos a la hora. Pues tu instancia va a estar corriendo hasta que el precio que pone Amazon supere al nivel de tu instancia. En cuanto eso lo supera, ellos te dicen que con 2 minutos de preaviso te apagan la instancia. ¿Para qué sirve estos casos de uso? Procesamiento batch, que tu aplicación a lo mejor controla, tiene permitidas esas caídas y puede continuar el trabajo. Eso te permite que a lo mejor puedas lanzar 10 instancias bastante gordas con un 90% de ahorro con respecto a lo que te costaría lanzarla bajo demanda. Eso sí, tienes que tener controlado que Amazon te las pueda pagar en cuanto él necesite ese cómputo, digamos. También esto han salido después una herramienta de automatización que hace que la flota de instancias se llaman, que tú tengas previsto que en cuanto él te la paga, tú le fijas un precio y dices, vale, me las apagas, vale, me lanzas, en cuanto me las intentes apagar, me lanzas una flota de 10 más, me las apagas, me lanzas una flota de 10 más, o sea, realmente puedes incluso programar que no haya una caída de servicio, ¿no? Si tú te organizas. Evidentemente tú nunca vas a saber cómo va a fluctuar el precio, pero ahí es donde entra un poco el juego de que tu aplicación tiene que tener previsto esas interrupciones. O sea, esto no se puede hacer a lo mejor para un entorno crítico de alta disponibilidad, ¿eh? ¿Puedes definir un precio de puja máximo? Por ejemplo, Sí. mañana, pues, estás pagando 2, sube Claro. el precio 3. Tú dices, yo hasta... 5. Efectivamente. Yo máximo 5. Si supera 5, me apagan las instancias porque yo no voy a pagar. O sea, pero de 2 a 5, 5 correría. O sea, de 3 a 5 no te la pagan. No te la pagan, o sea, ellos te la pueden apagar bajo 2 conceptos. Que supere el precio actual tu puja o que ellos necesiten capacidad de cómputo por lo que sea. Si ellos necesitaran capacidad de cómputo, también te la pagarían. Lo único que, si ellos te la pagan, la última hora creo que no te la cobran. Si la pagas tú manualmente, pagas todo lo que hayas usado. Hay una pequeña diferencia ahí. Tú cuando haces una solicitud dices, ¿cuántas quiero? 10, 15, o cuando... Se ve más claro quizá cuando hemos lanzado la instancia. Cuando lanzas la instancia te permite elegir si va a ser una instancia aquí,
Le dice, vale, yo la voy a lanzar, pero que sea un spot. ¿Lo ves? Aquí me dice el precio que hay ahora mismo en las 3 zonas de disponibilidad de mi región. 0,004 céntimos, ¿vale? Pues yo le digo 0,00... Sí, sí. 0,005. En cuanto este precio supere este mío, ellos automáticamente me avisan con 2 minutos de antelación, puedo tener una alarma que me lo avise y me cortan la estación. ¿Te envían una señal a la máquina? ¿O pagar, bueno, pagar los programas de servicio o cosas por el estilo? Bueno, lo que no sé es cómo será. Hombre, me imagino que será un apagado limpio. No creo que te hagan, te quito el cable. Digo, supongo. No sé cómo es. Sé que ellos lo que te dicen es que con 2 minutos de antelación te apagan la máquina. Entonces, Dejan pulsar botón. al final te dan un gran ahorro, digamos, pero tú tienes que tener muy claro para qué casos de uso vas a destinar esto. A lo mejor quieres hacer una prueba de 2 horas de una escritura en una base de datos que estás haciendo tus pruebas y quieres tener un maquinorro ahí. No quieres gastarte, yo qué sé, los 5 dólares que te cuesta tal. Pues dices, pues venga, pues lanzo esto que me cuesta 10 veces menos. Yo qué sé. ¿Sabes si se puede consultar el histórico de...? ¿De cómo fluctúa? Sí. Yo creo que eso... Puedes consultar, yo creo que puedes consultar el precio actual, pero el histórico no es accesible. Hay gente que tiene por ahí hecho gráficos, pero creo que en Amazon no te los proporciona. Yo sí he visto gráficos de cómo ha ido fluctuando. Gente que ha recogido los datos y que ¿Y hay trabaja. algún endpoint donde tú le puedas preguntar para, por ejemplo, en lugar de estar tú a mano... ¿El precio actual? Sí, yo creo que a la API de F2 tú le puedes consultar eso. Al final cada servicio de Amazon expone una API. ¿Qué? ¿Participarte? Para ir recogiendo el histórico y luego poder tener políticas. Por ejemplo, lo que decían antes, está en 0,2 y estoy dispuesto a pagar 0,5, pero entre medias yo hubiera estado. Porque si cojo y le digo 0,3, uy, me avisan que ha subido 0,3, Mira, sí. tener un script que diga, bueno, pues ahora cuando llega a 0,4 lanzo menos máquinas, pero quiero seguir teniendo... Mira, Nelson te lo dice. Tener a un usuario ahí con el ratón. Hay una consulta al API que es Describe Spot Price History. Y esto es lo que te dice, pues efectivamente, te dice una especie de histórico. Bueno, las APIs de Amazon son la hostia, o sea, tiene ahí datos para... Pero esto es, a ver, no es que me parezca mal, pero según lo entiendo es mientras tú has tenido activa una máquina, ¿no? Sí, O sea, por lo que leo... O esto es simplemente tú le das un rango de tiempo y en este rango de tiempo... No sé qué es. Realmente... No, te lo pones arriba. ¿Qué ponía ahí? No, para el tipo de instante. Describe the Spot Price History. Sí, Spot. No, el cliente para no. La línea de abajo. Ah, mira, sí. Mira, aquí te cuenta. El tipo de instante, aquí te lo especifica. Porque no es de tu instante. No es Vale. Mira, le recomendamos revisar el historial de precios. Pues sí, es público ese historial, claro. Puede ver el historial de los últimos 90 días. Sí. Te lo cuenta. Yo es que había visto gráficos, pero no lo sabía. Sí. Te cuenta cómo ha fluctuado bajo las normas que ellos tengan. Entonces, pues bueno, tienes que jugar un poco con eso, pero el ahorro, ya te digo que es bastante grande. Sobre todo te permite probar instancias que en la vida real seguramente no probarías en la vida, porque claro, hay... El precio pronto de esta está mostrando ahí. Es 0,6. Podemos hacer un cálculo del on demand. Mira, ahora mismo a mí me dice que lanzar esta micro en spot es 0,004. Bajo demanda, pues no sé cuánto será, pero lo podemos ver ahora mismo. Bajo demanda, Linux T2 micro era, ¿no? Sí, en París. T2 micro en París, 0,0132 dólares por hora. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de la diferencia que habría de un modo al otro. Entonces, bueno, es algo curioso. Tanto las reservadas, que es algo para algo ya más serio, más que esté proyectado.
estado y demás, como las instancias spot. Y el último servicio que os quería hablar era un poco de almacenamiento, que el servicio más conocido de Amazon es el S3, Simple Storage Service, que es el servicio de almacenamiento de objetos, ¿no?, de Amazon, que es uno de los servicios más antiguos también que tiene Amazon. Bueno, es un servicio de almacenamiento de objetos, es el Blob Storage de Azure, podríamos decirlo. Al final ellos te ofrecen unas clases de almacenamiento, que lo cuento aquí en una tablita, unas gamas, digamos. Está el estándar, el acceso infrecuente y Glacier. Al final ellos te garantizan que básicamente en los... no sé por qué lo pone así, pero suele tener una durabilidad o una disponibilidad de 11 nueves. No sé por qué lo pone exactamente ahí. Creo que esa tabla no lo está recogiendo bien. O sea, quiere decir que se puede perder un objeto cada, no sé, no lo recuerdo ahora mismo. Mira, ¿lo ves? El estándar, por ejemplo, tiene un nivel de durabilidad de 11 nueves de los objetos. O sea, ese 3 lo bueno que tiene es que ellos te garantizan que cualquier objeto que tú pongas ahí, en cualquier tipo de almacenamiento, ellos lo tienen replicado como mínimo en 3, dentro de tu misma región, en 3 zonas de disponibilidad distintas. Eso como mínimo. O sea, quiere decir que si se va al carajo la zona A de Francia, tú no te vas a preocupar por los objetos que tengas de S3 porque ellos se garantizan que lo tienen en las otras zonas replicadas. Entonces, hace que evidentemente sea muy difícil que tú pierdas un objeto que hay en S3 puesto, claro. Tenemos el estándar, el Infrequent Access y el Glacier. Evidentemente, el estándar es el más caro, conforme va bajando es más barato, pero pierdes disponibilidad y pierdes pues alguna que otra característica, ¿no? Glacier sobre todo se utiliza para almacenamiento de backup y accesos de datos poco frecuentes, porque Glacier, si tú quieres recuperar un dato, creo que te dan, según el nivel, puede tardar hasta 2-3 horas en recuperar un dato. O sea, mira, aquí creo que pone 4 horas. Hay varios niveles, pero tienes que tener en cuenta que eso es un almacenamiento. Tú dices, bueno, pues voy a tener ahí un backup, que esto prácticamente se hace de una vez al año y que me da igual si tengo que esperar 3 o 4 horas. Es un almacenamiento muy, muy barato, o sea, no me acuerdo cuánto vale el giga, pero vamos, es irrisorio, o sea, el precio. Y bueno, aquí te cuenta, en S3 creo que puedes almacenar objetos entre 0 bytes y 5 teras, que es el objeto más grande que puedes almacenar. Y bueno, vale, aquí te dice lo que te facturaría mínimo, que por ejemplo en el Infrequent Access mínimo te van a facturar 128K. Vale. No sé qué más os contaba yo por aquí. Bueno, sí, aquí os dicen un poco a qué está destinado cada tipo de almacenamiento. Pues el estándar te dice Big Data Analysis, distribución de contenido. Hay una funcionalidad, bueno, chula de S3 que es que tú puedes almacenar una página web estática sin necesidad de ningún servidor web ni nada. Tú montas ahí el código, pulsas una opción y directamente tienes tu página web estática sin tener que saber ni configurar un Apache ni nada. Pues lo montas ahí, despliegas el código, le dices que esto es público y fuera. Lo único que tienes que usar la URL que te dan del S3, no puedes personalizar tu URL. Claro, evidentemente. Estamos hablando de algún uso muy básico para alguien que quiera pues, tener ahí pues, una página web estática. Te dice que el Infrequent Access pues para backup y archivos, Disaster Recovery y Glacier pues para lo que hablábamos antes. Cosas más características que tiene S3, el nombre del S3 se organiza en buckets, igual que... Sí, por ejemplo. Se organiza en buckets, o sea, si yo abro la consola mía de S3 vais a ver que yo tengo ahí 4 buckets creados. Estos son los 4 buckets y dentro de cada bucket pues tú tienes objetos. Tienes los objetos que quieras crear,
en qué región estarían, si es público o no es público. Por defecto, cuando tú subes un objeto a S3, no es público, evidentemente, es privado ya por defecto. Bajo políticas de bucket y demás, tú puedes hacer que cada objeto que se suba sea público, en fin, eso ya un poco como tú te lo quieras montar. Una cosa es que sí es... que es como funciona S3, es que cada nombre de bucket es único. O sea, tú no puedes crear aquí... cada nombre de bucket es único en toda la infraestructura de S3 de Amazon para todos los clientes. O sea, si yo vengo e intento crear un bucket que sea web, pues seguramente cuando vaya a crearlo me dirá que está en uso. O sea, evidentemente tu nombre de bucket tiene que ser único para toda la infraestructura. Bueno, los buckets tienen varias propiedades. Algunas de ellas son, la verdad, que son bastante útiles y son bastante chulas. Una es el versionado, con el que puedo controlar eliminaciones accidentales, digamos, ¿no? Al final, ¿qué es el versionado? Una vez que tú activas el versionado en un bucket, hace que cuando tú vayas a eliminar un objeto, realmente no lo elimina, sino que lo marca como una versión, que es un poco lo que cuenta aquí, ¿no? Tú tienes el fichero photogif, lo eliminas, lo único que hace es, en vez de eliminarlo, le pone una marca y te crea otra versión. Entonces, si en un futuro tú lo quisieras recuperar, digamos, solo tienes que ir a esa versión y recuperarla. Hace un poco, pues eso, te protege de eliminaciones accidentales o de manazas o... Lo mismo, si yo si tengo un fichero que se llama photogif y subo de nuevo ese fichero, me va a crear dos versiones, como aquí te dice, de ese fichero, evidentemente. Así es un poco cómo funciona el versionado, pues lo que te cuenta aquí, te permite conservar, recuperar y restaurar todas las versiones de los objetos almacenados en tu bucket. Otra propiedad es los ciclos de vidas que tiene. Esto hace que, por ejemplo, pues tú tienes un ciclo de vida en tu bucket que hace que a los 30 días pasas del almacenamiento estándar al almacenamiento infrecuente, porque resulta que tú sabes que estos datos se consultan la primera semana y después no se consultan más. Para que ya estar pagando por algo y a los 6 meses van a Glacier. Tú te creas tu ciclo de vida en tu bucket y automáticamente él te va haciendo esa transición entre los almacenamientos y, por ejemplo, que al año lo borre. Todo eso lo puedes automatizar en una política de ciclo de vida. Entonces, tienes controlado un poco pues lo que gastas y que vaya haciendo, digamos, esa transición, ¿no? Que es algo pues, que evidentemente te puede ahorrar bastante pasta. Tiene una función de login, evidentemente. Cualquier actividad que hagas sobre el bucket puedes dejarlo logueado. Por defecto eso está desactivado, pero lo puedes activar. A ver que con el versionado habilitado, las eliminaciones de un fichero es una nueva versión. Sí. Entonces, ¿esto te siguen cobrando este fichero? Evidentemente te cobrarían si tú eliminas un fichero. O si tú tienes 3 versiones de un fichero, te están cobrando almacenamiento por 3 ficheros. Sí, pero si tú eliminas un fichero, te lo siguen cobrando. Evidentemente, claro. Entonces, ¿cómo lo eliminas de verdad? Lo eliminas de verdad porque dentro de... Puedes eliminarlo a través de las políticas de ciclo de vida, que te permiten decir que a los 30 días un fichero se elimina permanentemente y eso es eliminado. O una vez que esté es que eso se ve mejor si está activo el versionado. Tú puedes eliminar... no sé si yo... A ver. No sé si yo puedo activar el versionado para que veamos, porque hace tiempo que no lo uso. Esto que tiene. Bueno, puedo coger y aquí creo que no hay nada. No sé si en el Mac. ¿Dónde hay imágenes aquí? Bueno, mi foto, por ejemplo. Que es algo ahí muy guapo. Ahí, bueno, le voy a dar un doa. Si yo activo el versionado en este bucket, una de las cosas que te dicen es que una vez que tú activas el versionado después no se puede eliminar, solo se puede suspender. O sea, con eso hay que tener ojo. O sea, las versiones que se hayan creado van a seguir estando ahí, lo único que tú lo suspendes. O sea, a partir de entonces no se crean más versiones, pero no te va a borrar las versiones que ya tenías. O sea, por eso te lo dice. Que una vez que activas el versionado, después no nos va a dejar eliminarlo, solo lo suspende. Yo activo el versionado. Si yo
intento eliminar esto, mira, vale, aquí nos muestra, de momento esto nos dice que es la última versión, no hay otra, pero si yo intento eliminarlo, vamos a ver qué es lo que nos hace. Tengo la duda, al affected version of object will be permanently deleted. A ver, o sea, como era la única versión, eso sí se lo ha calzado del tirón. A ver. Tengo yo la duda. ¿Cómo? Es que ahora mismo no recuerdo. Probablemente ha sido la foto antes de versionar y no ha versionado la entera, aunque se puede ser. Sí, es verdad. Ahora sí que tiene una marca. La duda que yo tengo es lo que me estaba preguntando Juanca, claro. Restaurarlo, ¿vale? Pero ¿cómo lo eliminas definitivamente? Eliminando la versión... Eso es lo que no recuerdo. Claro, o sea, si eliminas la latest version, se elimina definitivamente. Es que hace tiempo que no lo uso. Estás eliminando una versión, pero no estás eliminando lo que es el fichero. Si no, en vez de darle a que te enseñe todo el versionado, Que no la enseñe. y le dices que te elimine la foto, normal. Si yo le digo ahora mismo delete, ¿no? Hace 2 de will be delete. Lo he marcado. Lo he marcado. Esta parte, por ejemplo, no me acuerdo de ella. Vale. Aquí es donde estamos. A priori lo he eliminado, o ha venido un manazo y lo he eliminado, pero ahora aquí me dice que hay esta versión y esta. O sea, yo podría recuperarlo. No me acuerdo dónde cómo iba esto. Vale, claro, aquí yo lo tendría, evidentemente. Tengo delete marker, es que no recuerdo qué era el delete marker. No me acuerdo ahora mismo. O sea, tengo dos versiones, o sea, no lo he borrado, como ves. No lo he borrado, evidentemente. Ahora tienes que borrar esta versión. Borrarlo definitivamente. Ahora aquí, si yo borro el delete marker, claro, todavía me quedaría eso. Ahora te enseñaría no, ahora si le das a high, me queda la foto. Después te ha revertido la versión. Esta es la función de versionado. ¿Qué más había contado? Esta es la función de login, que lo que permite es que todo lo que se ha hecho se traquea y te dice quién lo ha hecho, qué ha hecho, a qué hora, en fin. Y después están las ACLs y las bucket policies. No son más que políticas de qué se va a hacer en el bucket, quién lo puede hacer, qué permisos tienen los ficheros. Una política típica que se suele crear, pues a lo mejor decir, vale, yo quiero que todos los objetos que se suban aquí por mi aplicación, por un CLI, por un lo que sea, sean públicos por defecto, por lo que sea, yo quiero que sean públicos. Tú te crearías un bucket policy que no es más que, como hemos visto antes en las políticas, un JSON, y dirías que todos los ficheros que lleguen aquí los haga públicos por defecto. Eso sería tener aquí una política apachada. De hecho, hay una política ahora mismo que no sé ahora mismo qué es. Allow. Vale, es de CloudFront, porque yo estaba haciendo unas pruebas con CloudFront, que le permite a CloudFront, CloudFront es la distribución de contenido que tiene Amazon, o sea, tiene repartidos por el mundo una serie de puntos de acceso que ellos le llaman, de hecho en Madrid hay uno, que te permite cachear contenido, o sea, tú tienes una página web en la región de Frankfurt, pero resulta que tienes una distribución porque tus clientes son de Europa y en varios puntos de Europa tienen una caché, entonces tus clientes cuando van a consultar la URL va a la caché, digamos, en vez de ir a tu región, entonces digamos que lo mostraría más rápido y es lo que dice esta política, que a CloudFront le permite hacer un getObject de mi bucket entero. Ese es un poco el funcionamiento de las políticas que podríamos tener
en S3 y en principio esto es un poco todo lo que os había contado, no sé si tenéis dudas o tal. A ver, es que esto, como hablaba yo con algunos de vosotros, si hay interés, si surgen proyectos en un futuro, se pueden montar formaciones a lo mejor de servicios concretos y de actividades prácticas concretas sobre servicios individuales en un futuro, porque claro, contar esto aquí en 1 hora y media, pues como veis hemos visto 4 cosas. O sea, te da una idea muy muy general de lo que he montado, porque es inmenso, vamos, la nube de Amazon. ¿Dudas? ¿Dudas, cuestiones? Hay pocas dudas, ¿no? Ha quedado todo claro, ¿no? Muchísimas. Por cierto, no sé si he dejado alguna instancia por Como el servicio este de la página web, sí. ¿Cuánto te facturan? ¿Lo que tú vas a pagar o lo que la persona que... Las T, si las despliega bajo demanda, el precio que tenga prefijado. Las T es la única, o sea, las T te las facturan igual que por cualquier otro tipo de instancia. Estas que eran las que iban modificando el precio. Ah, no, esas son las instancias spot, las de subasta. Pues Pues eso es una de las preguntas que me cayó en la certificación, por ejemplo. O sea, si en una instancia de subasta Amazon le pone un precio de 2 céntimos la hora, tu puja ha sido de 4 y la tienes 90 minutos, ¿cuánto te ha cobrado al final Amazon? Además me acuerdo perfectamente, que estaba echando cuenta y digo, ¿y esto cómo era ahora? Y evidentemente en 90 minutos, si Amazon te la ha terminado a los 90 minutos, lo que tú pagarías si cuesta 2 céntimos la hora, pagarías 2 céntimos. ¿Por qué? Porque la última hora, en este caso no hay última hora, hay última media hora, no te la cobran porque te la ha pagado él. Tu puja no la pagas porque tu puja es que mientras que no llega aquí no me la pagas, o sea, pagas 2 céntimos la hora. Vale, entonces, si tú lanzas una instancia en modo spot, con tu precio máximo, el precio de la instancia normal, te vas a pagar la vida. ¿El precio de la instancia a qué te refieres? Que si La en el instancia mercado vale tiene- 2 céntimos, tiene tú pones esta- 2. No, si la instancia vale una instancia normal, de tipo on demand, un on demand, vale 6 céntimos la hora, Sí, y tú haces una puja y dices, vale, mi precio máximo es 6 céntimos la hora, sí. eso no te va a pagar, ¿no? Se va a pagar en 2 circunstancias. Que el precio de mercado llegue ahí, que no sería muy coherente, o que ellos necesiten capacidad de cómputo y de RAM para otros clientes, entonces te la van a pagar. O sea, tú eso no lo vas a saber. Tú solo tienes previsto que no va a llegar a este precio, pero en la otra parte tú no la controlas. Si ellos necesitan capacidad de cómputo en esa región, por lo que sea, el viernes a las 4 de la tarde, a ti te van a mandar un aviso 2 minutos antes que esto te la pagan. O sea, Eso también va a ser infrecuente, supongo, yo no he usado mucho las instancias de spot. Yo sé que la gente las usa para cargas de datos, procesamientos batch, cosas que pueden después reanudar si me lo cortan. No lo sé con qué frecuencia ellos te paran. Cuando existe la función de instancias de flota, que es, vale, cuando me lo cortéis, despliégame 10 bajo estas circunstancias, es porque eso debe de ocurrir bastante, evidentemente, claro. Sí, claro, pero si... Porque no te van a dar, nadie da duro a 4 pesetas. O sea, claro. regalártelo a una décima parte del precio en demand no tendría mucho sentido. O sea, es evidente que es para un uso de algo que no sea crítico y que tú tengas muy previsto. Para ese tipo de uso, pues supongo que sí estará bastante bien porque te estás ahorrando bastante, claro, efectivamente. Que te apague de repente. ¡Pum! Pues nada, esto ha sido todo por hoy. De momento. Paramos la grabación. Vamos a parar. Ah, aquí también. Voy a preparar el vídeo. Ahí te empiezan a salir.
No le mola. Capsule se quiere hacer, no. ¿Qué está haciendo aquí? Tampoco de vidilla. No sé qué es eso. A ver, ¿dónde está este grabado? Ahora no se ha grabado, ¿te imaginas? Estaría Qué curioso. bonito queda. ¿Esto Qué qué es? bonito queda. Dale Plegar hemos editar. Eso es un Perfil. Herramientas. Madre, que se me come. Y el botón derecho allí. Lo raro es que eso parece un... Ah, vale. Ahora. Venga, detener grabación.